Tal vez recordarán que estamos en una serie que le hemos llamado, una serie de mensajes que le hemos llamado Reiníciate. Y hoy queremos terminar esto, ¿verdad? Queremos usar esa palabra reset, que es, bueno, que hay que llegar a un punto en el que necesitamos experimentar por completo el poder de Dios. Y pensar en eso me hace pensar en todas las veces que nosotros hemos querido cambiar, que usted ha querido cambiar, y algunos lo logran y otros no lo logran. De hecho, ayer con mi esposa admirábamos a una persona que se había propuesto bajar de peso y lo había logrado y estábamos felicitándola. Pero ¿por qué otros pareciéramos atrapados en que no podemos cambiar? Parece ser que las cosas no nos favorecen. Algunos están atrapados en esas relaciones tóxicas con sus cónyuges, con las relaciones sentimentales que Dios les ha dado. Algunos están atrapados en relaciones tóxicas con sus hijos adolescentes, se terminan gritándose, ofendiéndose, a pesar que han dicho que no lo van a volver a hacer. Estás quizás atascado mirando tu teléfono. Han oído el doom scrolling, ¿verdad? Que quiere decir estar pasando todo lo que le pasa ahí, ya automático, todo lo que le sale lo mira. Es como una adicción. ¿Qué pasará? ¿Por qué estás atrapado así? Estás atrapado en un trabajo que no te gusta, no sabes cómo salir de ahí, o en un espíritu crítico que siempre está quejándose, viendo lo malo en las personas, sabes que no está bien, pero no lo puedes dejar de hacer. O tienes mala salud, ¿verdad? Y ya sabes que tienes que hacer las cosas buenas para tu salud, pero no lo logras hacer. O quizás estás atascado espiritualmente. Quieres hacer algo bueno, sabes que hay mucho más que Dios tiene para ti, pero no das el siguiente paso para que Dios haga una obra más grande en ti. Puedes quizás estar atrapado en una relación matrimonial que ya parece que se acabó y estás bien preocupado, pero no hayas que hacer. Es como una cárcel. O quizás tu situación financiera, estás totalmente enterrado en las deudas, no sabes cómo hacer y te sientes atrapado. Parece que no hay forma de que puedas salir de ahí. No es cierto que son realidades que a cualquiera le puede pasar, hermano. A cualquiera de nosotros pudiera estar atrapado ahí. Pero es que esto de sentirse atrapado, de no poder experimentar cómo salir, nos pasa a todos, hermano. Es una realidad de la naturaleza humana. De hecho, yo quiero leer un pasaje de la Escritura y le he pedido a mi hermano Ricardo Carcach si puede ayudarme a leer este pasaje, porque después voy a hacer yo una paráfrasis. Les queda de tarea en Google que es paráfrasis, ¿verdad? Porque este pasaje es de los pasajes más difíciles de comprender en las cartas de Pablo. Este hecho de por qué es que siempre volvemos a hacer lo que hacemos. Entonces, para poderlo explicar, vamos a leer una versión más reciente de la Biblia con un lenguaje más actualizado, y luego yo voy a hacer una paráfrasis para que ustedes comprendan, espero yo, qué es lo que Pablo quiere decir. 1, 2. Romanos 7, 15 al 24 o 17. Dice así: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Muchas gracias, Ricardo. Ahora quiero leerles esta paráfrasis que hizo un autor que se llama Vince Antonucci. Pongan atención.
realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. Me digo a mí mismo que no debo gritarles a mis hijos, y luego escucho a alguien gritarles a mis hijos y me doy cuenta de que soy yo. Hay algo mal dentro de mí que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Y me digo a mí mismo, pase lo que pase, no me desviaré de mi dieta. Prometo que no haré ninguna excepción. Y entonces de repente encuentro un trozo de pizza en mi boca. ¡Qué miserable soy! Soy un esclavo de la pizza. Mientras trato de entender este poder que me hace esclavo del pecado, de repente me doy cuenta, ahora estoy comiendo bizcochos de chocolate, no puede ser. Soy un esclavo de la pizza y los brownies. He descubierto este principio de vida, que cuando quiero hacer lo correcto, siempre hay algo malo para mí que ver en la internet. No quiero mirar, pero hay algo en mí que lo hace de todos modos. Cuando estoy a punto de decirle a mi esposa que es como su madre, sé que lo que estoy a punto de hacer está mal. Por eso decido no decirle a mi esposa que es igual que su madre. De repente encuentro que mi boca se abre y las palabras salen, y escucho esas palabras y suenan como: eres igual que tu madre. Es el pecado viviendo en mí lo que hace eso. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por las tonterías que sigo haciendo? Una cosa sé con certeza, que yo no me podré liberar. Amén. Una paráfrasis, hermanos, es una versión en mis propias palabras de lo que dice el texto bíblico. Y como es uno de los pasajes más difíciles de entender, porque algunos podrán decir, o sea que está bien que yo haga lo malo, porque pues sí, y no así soy yo, pues, malo. No me tengo que sentir mal, es licencia para pecar. No, no está diciendo eso Pablo. Entonces, lo que sí tenemos que entender, hermanos, es que hay dentro de nosotros una cosa innata en el ser humano que se llama la carne, que es esa naturaleza que nos hace siempre inclinar a lo malo. Pero ¿por qué Pablo dice que está atascado? Porque todos estamos atascados. ¿Por qué no hacemos cambios que duran? En nuestra serie de mensajes de este mes hemos establecido que no cambiamos por varias razones. Primero es porque ponemos el énfasis en hacer cosas en lugar de ser. En vez de decir quiero rebajar 20 libras, ¿por qué no dices quiero ser una persona saludable? ¿Ven la diferencia? Nos enfocamos en hacer cosas y no en ser. En vez de ser un buen padre, ¿verdad? Queremos hacer cosas para agradar a los hijos, y no, hay que buscar lo que hace una persona que es así. Otro problema es que tratamos de hacerlo de una vez y nos esforzamos en lugar de hacerlo poco a poco e ir agarrando hábitos. El ejemplo es querer correr una carrera, de lo largo que sea, de 1 kilómetro puede ser, pero si tú no haces ejercicio, y yo lo veo en las carreras, ¿verdad? Cuando uno sale, uno que ha corrido varias carreras, uno sabe que debe ir a un ritmo que va a aguantar toda la carrera y ha hecho ejercicio. Pero uno siempre ve, casi siempre son los jóvenes, ¿verdad?, que salen corriendo como que la carrera es de 100 metros y cabal a los 100 metros ahí están, y faltan muchísimos kilómetros para que termine la carrera, y uno pasa a la par de ellos, ¿verdad? Y de repente les pasa a todos, porque ese es el mismo asunto cuando tú quieres cambiar y no te preparas para el cambio, solo quieres cambiar de un solo, ¡pum! No es así, hermano. El cambio son pequeñas cositas que tienes que ir haciendo y edificando sobre las pequeñas victorias. Algunos queremos cambiar sin sustituir los hábitos incorrectos que tenemos. Otro también difícil, hermano, bien difícil. Pablo en Romanos dice que hay que transformarse cambiando la mente. Eso significa que hay que cambiar formas de pensar y patrones de conducta también. De hecho, pues, el último punto que vamos a ver hoy es que queremos cambiar algunos de nosotros solo por la fuerza de voluntad,
Pero lo que acabamos de leer en el capítulo de Romanos es que es bien difícil. Es imposible que a pura fuerza de voluntad tú quieras cambiar. El principio práctico que tenemos es: creemos que podemos, pero en realidad, hermano, no podemos. ¿Está de acuerdo conmigo? Ese es el resumen del pasaje de Romanos. Creemos que podemos, pero en realidad no podemos. Fíjense que me hace pensar en la gripe, fíjense, porque esta semana quizás ha sido la semana que yo me he sentido más vulnerable físicamente últimamente, que uno quiere hacer cosas, pero se duerme, ¿verdad? Porque ya no aguanta, tiene que hablar menos o cancelar cosas. Pero es la semana que yo siento que más resultados ha tenido la iglesia en este mes, fíjense. Y algunos de ustedes quizás han estado afectados físicamente, pero ese es un mensaje de Dios para nosotros, de que no estemos confiados en nuestras propias fuerzas. ¿Me estás escuchando, hermano? Cuando uno aprende eso, hermanos, cosas suceden. La oración hace lo que tú no puedes hacer. La oración hace lo que tú no puedes hacer. Y Dios viene a tu auxilio cuando tú reconoces que no lo puedes hacer tú solo. Cada vez que nos damos cuenta que no podemos, nos llenamos de culpa a veces, ¿verdad? Y viene ese pensamiento: nunca lo vas a lograr, no tienes remedio. Pero mira, hermano, si tú no puedes, yo te tengo una buena noticia: Dios sí puede, amén. Si tú no puedes, Dios sí puede. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, terminando el pasaje tan difícil de Romanos, él dice: gracias a Dios, la respuesta está ¿en quién? En Jesucristo, nuestro Señor. Qué lindo, ¿verdad? Luego, escribiéndole a los hermanos en la ciudad de Éfeso, les dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, en pasado, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Mire qué tremendo, ¿no? Vivir en pecado es obedecer al diablo, que es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, hermanos, no solo estábamos sin poder para poder cambiar, sino que también estábamos muertos, incapaces de poder ayudar a nadie. Pero mire, el Señor en su misericordia envió a Jesucristo. Por eso dice que la respuesta es Jesucristo. Gracias a Dios por Jesús. Luego le sigue diciendo a los discípulos en Éfeso: también piden oración, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Este pasaje siempre me ha causado a mí asombro, pensar que Jesucristo estuvo en la tumba y dice que estuvo muerto ahí. Era solo el cadáver, realmente estaba así es, pero el poder de Dios vino y resucitó ese cuerpo y lo transformó por completo en lo que ahora nosotros conocemos. Y dice, lo que más me asombra a mí es que ese poder increíble, que no lo puedo yo ni imaginar lo grandísimo que pueda ser, dice que es el mismo poder. Ese mismo poder es el que Dios dice, entender ese grandísimo poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Ese poder está para nosotros también. El mismo poder que levantó a Jesucristo de la tumba está disponible para ti también. No tienes que seguir muerto. El poder de la resurrección, mi querido hermano, está disponible para ti, para mí. Pero el poder de la resurrección es una cosa maravillosa. Aun cuando tú te sientas sin energías o veas a alguien que está postrado, pues no cae mal que tú ores y digas que el poder que resucitó a Jesucristo venga a tu vida y te restaure esa energía y te levante, porque dice que está disponible para nosotros. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que
que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Gracias a Dios por Jesucristo, porque no tenemos poder contra nuestra naturaleza humana. Siempre tendemos a hacer lo malo, pero cuando viene Jesucristo a nuestra vida sucede un milagro, y esto es todo por la gracia de Dios. Cuando tú decides abrir tu corazón al Señor Jesús y le dices: yo te abro mi corazón, entra a mi vida, ahí sucede un milagro por la gracia de Dios. Es decir, tú no te lo mereces. El milagro que sucede es que el Espíritu Santo viene a morar a tu vida y sales de esa muerte espiritual en que has estado, que significa que eres incapaz de comunicarte con el Padre. Eso es lo que significa la muerte espiritual. No te puedes comunicar. Aquella espada revoloteando y el ángel guardando el camino al paraíso, ¿verdad? O al huerto del Edén, ¿verdad? Eso es un símbolo de que el pecado separó a la humanidad y no hay acceso. Eso es la muerte espiritual, estar muerto espiritualmente, no poderle orar a Dios. A mí me asombra a veces cuando uno de cristiano ora y una persona que está muerta pues espiritualmente escucha nuestra oración, hasta les da celo, ¿verdad? ¿Y cómo es que usted le habla con confianza a Dios? Es la vida espiritual que tú tienes. Estás vivo delante de Dios y entonces le hablas con confianza a Dios, y las personas notan esa diferencia porque no les sale. No pueden decir palabras directas a Dios porque se sienten separados de Dios. Otra vez la gracia de Dios, porque no es porque tú hicieras algo bueno, sino que al contrario, estando muerto en tu pecado, adulterio, fornicación, robo, soborno, engaño, malicia, palabras maledicientes, desobediente a tus padres, inmoralidad sexual, todo eso, dice, a pesar de todo eso, Cristo dio su vida por ti, hermano. Y por eso debes estar agradecido y vivir sirviéndole al Señor siempre, porque Él te cambió. Él te dio esa potestad de vivir para Él. Entonces, qué lindo, ¿verdad?, descubrir eso, que la fuerza de voluntad no funciona, pero el poder de Dios sí funciona, hermano. La fuerza de voluntad no funciona, pero el poder de Dios sí funciona. ¿Y sabes qué? El poder de Dios está disponible, accesible, activo y abundante. A mí me interesa que no se nos olvide. Nos vamos a organizar. Ustedes aquí, cuando yo diga el poder de Dios es, ustedes van a decir disponible, después ustedes van a decir accesible, ustedes van a decir activo y ustedes van a decir abundante. Vaya, pónganse bien pues así, listos al ejercicio, ¿verdad? El poder de Dios es más o menos, ¿verdad? Más o menos. Yo sí ya calentamos, hagámoslo bien. El poder de Dios es el poder de Dios es oh, sí, el aplauso. Amén, amén, amén. Qué bueno. Ganamos el partido, hermana. Que no se nos olvide, hermanos, el poder de Dios está disponible, está accesible, está activo y es abundante. Cuentan cuando comenzaron los cruceros hace muchos años, que se atravesaban los mares y pues la gente pagaba su boleto, y había muchísimas personas que era algo que nunca lo habían experimentado. Cuentan de este señor que pagó su boleto y se fue pues a su cuarto y empezó a pensar: ya tengo hambre, pero yo no pagué la comida y yo no sé si me van a dar. Y estuvo ahí un buen rato aguantando hambre, porque él pensaba que no incluía la comida. Y él se salió un día y vio a uno de los trabajadores: mire, señor, y no tendrá por el que me regale para comer. Pues ni usted, que no ha comprado su boleto.
¿Cómo no? Aquí está. Este boleto incluye toda la comida, le dice, vaya a comer. Algunos cristianos así vivimos, fíjense, que Dios nos ha dado su poder completo, lo tenemos disponible y no lo usamos. Creemos como que no somos dignos, como que no podemos orar por un enfermo o no puedo recibir una bendición de Dios, cuando Él, hermano, por eso dio su vida por nosotros, para que podamos disfrutar de esa bendición. Por eso les digo, dice Pablo, dejen que el Espíritu Santo lo guíe en la vida. Y aquí vamos entrando a cómo vivir una vida nueva, cómo dejar esa atadura de la carne y comenzar a experimentar esa vida de poder que Dios tiene para nosotros. La clave es dejar que el Espíritu Santo lo guíe en la vida. Entonces dice, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? La pizza, el brownie, hablarle a la esposa, todo eso, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos. ¿Cómo son esos deseos? Que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. En las versiones antiguas dice la carne, ¿verdad? La carne es la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, el espíritu, ¿verdad?, y la naturaleza pecaminosa, luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces, bien importante, hermano, entender que la carne es esa naturaleza humana débil y que nos hace estar deseando esas cosas de pecado. Esa parte de ti explica por qué sigues haciendo lo que no quieres hacer, ¿verdad? Como es que ya quiero dejar de jugar PlayStation, no quiero seguir hablando de la gente a sus espaldas, pero siempre lo hago. No quiero seguir mirando ese sitio web, pero vuelvo a él. No quiero seguir sintiéndome celoso, celosa, pero me sale. No quiero seguir gastando más dinero del que tengo en cosas que ni necesito. O algunos quizás diremos, no quiero seguir desperdiciando mi vida revisando fotos de personas que no me interesan a mí. Pero son cosas que nos sentimos atrapados. Es la carne. Pero dice Pablo, ¿verdad? Somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne, en esa naturaleza pecaminosa que en realidad es orgullosa, ¿verdad? Y nos miente y nos dice, no, hombre, si tú puedes solo, no necesitas molestar a Dios para eso. Y ahí está el engaño de Satanás, cuando tú no quieres involucrar a Dios en tu cambio. No ponemos la confianza en nuestra fuerza de voluntad, los cristianos, los que caminamos en el Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo lo guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo lo guíe en la vida. Si a ti te pusieran en un lugar que no conoces y te ponen así en la entrada y ves un montón de calles por todos lados, ¿no agradecerías que alguien te guiara, hermano? Y dije, ¿por dónde agarro? Y de repente aparece, no, véngase por aquí, ¿verdad? Ay, y te lleva a un lugar bonito. Ese es el Espíritu Santo, hermano, pero tú tienes que dejar que Él te guíe. Algunos que somos bien inteligentes, ¿verdad? A mí me gusta la aventura, a ver dónde voy a parar, y nos vamos a morir a veces, ¿verdad? Por andar queriendo hacer lo que nosotros hacemos. Dice, déjense guiar por el Espíritu Santo. Es un acto de humildad para nuestras vidas, el aceptar la guía del Espíritu Santo. Eso de aceptar la guía es lo que otras versiones le ponen, caminen en el Espíritu. Es lo mismo, ¿verdad? Tú caminas guiado por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento dice, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas, dice la versión Reina Valera. Qué bonito, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo te guía, tú hasta pudieras entender mal, agarrar por aquí, pero más adelante el Señor aquella mala decisión la hace en algo que te conviene para ti. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo lo guíe en la vida, caminen en el Espíritu. Entonces, hermano, Dios te va a dar la fuerza. Eso es la conclusión, ¿verdad?
Debemos de vivir en ese equilibrio. Fíjense bien, hermanos. Y yo creo que es algo que me ha costado mucho a mí. Creo que Dios me ha concedido llegar a esta edad para entender que pues sí, no se trata de uno, hermano. Por más fuerzas, por más inteligencia, por más estudio que uno quiera tener, no hace ninguna diferencia. Es un equilibrio, hermano, el poder ponerte en las manos de Dios y dejar que Él te use. Es un equilibrio de creer que tú puedes, pero con Dios puedes más. Es un equilibrio de vivir en victoria, pero sabiendo que no es tu victoria, sino que Dios es el que está contigo, sosteniéndote. No sé si me explico, hermano. No sé qué más palabras usar para explicarles que el cambio, si no involucramos a Dios en humildad, difícilmente va a pasar, porque el Espíritu Santo te va a dar poder, hermano. De eso es lo que estamos hablando, un poder sobrenatural, quizás para amar a esa persona que tú sabes que tienes que amar y no te sale, solo te sale otras cosas, menos amor. El Señor te va a dar poder para ser humilde, para servir en lugar de estar esperando que te den todo, ¿verdad? El Señor te va a dar ese poder, hermano, para ser una persona así, para dar. Creo que ese es el temor más grande que todos tenemos, ¿verdad? Cuando estamos aprendiendo a dar, siempre es que si voy a dar, me va a hacer falta. El Señor te va a dar poder, hermano, te va a dar el poder para vencer ese temor y que tú emprendas esa aventura tan linda de dar, porque Dios te quiere bendecir. El libro de Proverbios dice que el que da prospera, dice. La clave de la riqueza es dar. Es al revés, ¿verdad? No es acumular, es dar, la clave de la riqueza. Pero hay un temor ahí en nosotros que nos impide dar. Y recuerda que Dios no está pensando que des un gran montón de cosas. Él lo que quiere es tu corazón. Cuando estaba viendo a la gente que daba la ofrenda, dice, en el templo, Él estaba viendo ahí, es una cosa bien interesante, que el Señor estaba viendo lo que echaban la ofrenda. Y venían los ricos y echaban un montón de cosas. Y vino una señora que ya no tenía esposo y no tenía recursos y echó un centavito. Y dice el Señor, esta mujer echó más que los ricos, dice. Como ves, Dios no mira la cantidad, lo que mira es el corazón. Dice, porque ella dio todo lo que tenía, dio todo lo que tenía. Los primeros discípulos dice que vendían todas las cosas y se las daban a los apóstoles para que las distribuyeran entre los necesitados. Ya ese es otro nivel, ¿verdad, hermano? Mejor no hablemos de eso, ¿verdad, hermano? Hablemos menos, ¿verdad? Mejor háblenos, hermano, de dar, ¿verdad? Pero sí, es una aventura que tú necesitas ser liberado de ataduras para poder dar. Dar en todo sentido, a la iglesia, a tus padres, a las personas. Ves una necesidad y das. Es una liberación que todos necesitamos experimentar. El Espíritu Santo te puede dar poder para eso. El Espíritu Santo te va a ayudar a ti, joven, cuando sabes que tienes que estudiar y lo que te sale es ir a jugar, ¿verdad? Yo crecí pues sin tener, mis hermanos y yo, ¿verdad? Crecimos sin tener un papá que en el tiempo de la adolescencia nos corrigiera. Entonces yo sabía que tenía que estudiar, pero allá estaba jugando básquetbol y esa era mi vida, jugar y andar con los amigos y que una fiesta y que las jóvenes. Y bueno, me recuerdo que llegamos a final de bachillerato y en aquel tiempo hacían unos exámenes que les decían privado y había que estudiar todo lo que uno había estudiado en los 3 años. Bueno, lo que otros habían estudiado, porque yo jugando había pasado, ¿verdad? Y hermanos, nos dieron como 3 meses para prepararnos. Y yo pues decía, agarré todos los papeles, pero mañana voy a estudiar. Y hermano, y se llegan los exámenes. Y yo no había estudiado nada. Recuerdo que salía esa mañana temprano con unos lapicitos que lleváramos y me sentía como una oveja que va al matadero así, ¿verdad? No sé nada, no sé qué va a pasar. Y miren, hermanos, un milagro. Ese día sucede que comienza la guerra civil en El Salvador.
Y la guerrilla obliga al gobierno a que pase a todos los bachilleres. Y nos pasaron, hermano, gloria a Dios. Imagínense qué daño me hicieron a mí, hermano. Más haragán me hice. Pero mira, joven, si tú padeces de lo mismo, el Espíritu Santo te puede dar poder para cambiar también. El Señor puede darte. Y aquí también hay gente linda que te puede apoyar. Ayer me gozaba ver a mi hermano Jaime, ustedes saben que él es médico, platicando con Ricardo, que está estudiando medicina, y animando a Ricardo que siguiera adelante en su estudio. Qué bonito, ¿verdad? Solo esas palabras son muy poderosas para los jóvenes. Por cierto, les pido a todos los adultos que animemos a los jóvenes, creamos en ellos y digámosles: quiero ver ese título, ¿verdad? Invítame a tu graduación, ahí voy a estar. Y esas palabras animan mucho, hermano, a los jóvenes. Entonces, qué bonito en una familia como esta que tú puedas hallar ese apoyo. Dios te va a dar el poder y los hermanos, ¿verdad?, que te van a amar también. Dios te va a dar poder para estar con tu hijo, hermano. Algunos tenemos relaciones complicadas con nuestros hijos, especialmente los adolescentes. A veces los llevamos en el carro y ahí silencio total, va papá e hijo. Y ¿qué tal, hijo? Bien. Mira de tal cosa. Y uno no haya que hacer, hermano. Esa cosa, Dios te va a dar poder, hermano, amén. Te va a dar poder. Por cierto que los adolescentes, hermanos, de repente hablan, fíjense. Y casi siempre es cuando no los estás viendo y vas manejando. Si de repente se destapan, hay que seguir dando vueltas, hermano. Olvídate del tiempo y oírlos, porque esa es una oportunidad de oro. Que comiencen a decir algo. No, hombre, sigue manejando y oyendo al muchacho, porque eso es difícil, que un adolescente le hable a su papá o a su mamá. A todo el mundo le habla, menos a los papás. Qué barbaridad, ¿verdad? Pero así es, Dios te va a dar poder, hermano, para eso. Él sabe que tú y yo estamos en esa necesidad. Él te va a liberar de esa compulsión a comprar cosas, a andar siempre preocupado, a volver a ver lo que no debes de ver, a andar en chismes. Eso aquí no pasa, ¿verdad, hermano? No pasa eso en otras iglesias, ¿verdad? Te va a liberar el Señor de eso también. O te va a liberar de beber alcohol también, que sabes que no debes hacerlo. O de relaciones que sabes que no debes volver. Dios te va a dar poder, hermano. Debes de confiar en Él, que Él te va a ayudar a caminar en el Espíritu. Y la clave para eso, hermano, es que aprendamos algunos elementos de esto de caminar en el Espíritu. Y yo les quiero cerrar el mensaje con estas ideas, ¿verdad?, de cómo podemos caminar en el Espíritu. En primer lugar, hermano, renueva tu mente. Aquí está esta palabra de Dios que dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir esto? Renueva tu mente a través de leer la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Como unos 3 hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos? Sí, probable que cuesten creer eso, ¿verdad? Pero la Biblia es la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, es lo mejor que tú puedes hacer, es todos los días leer su palabra. Eso renueva tu mente, bien importante. Busca pasajes bíblicos que hablen cosas que te ayuden a dejar los malos hábitos, que te ayuden a renunciar los malos pensamientos que andas llevando. Busca pasajes bíblicos que te ayuden en ese caminar de quién eres tú delante del Señor, o quién quieres llegar a ser, o un pecado que quieres dejar, un hábito que quieres establecer, o una meta que tú quieras alcanzar. Busca pasajes de la Escritura que te ayuden en ese caminar. Escríbelos, manténlos visibles, recítalos, memorízalos. Debes de dejar que la palabra de Dios venga a tu vida y te transforme. Recuerdo cuando yo era un adolescente y me convertí al Señor, estaba completamente equivocado en mi concepto de las mujeres, y que para mí los genios de mis amigos me habían enseñado que solo eran un objeto sexual.
algo de lo cual uno se debería de aprovechar y de disfrutar y andar alardeando, ¿verdad?, de las conquistas que uno había hecho. Eso era lo que me habían enseñado a mí. Pero cuando yo recibí a Cristo y el Espíritu Santo vino a mi vida, una de las cosas que el Señor cambió fue eso. Esa manera de pensar yo tenía que cambiarla definitivamente. Pero la única manera que lo logré fue definitivamente dejar por completo toda relación romántica, quizás por unos 4 o 5 años, hasta que apareció mi linda esposa, hermano. Hasta que el Señor comprobó en mi corazón. Amén, un aplauso. Está bien, ¿verdad? Aplaudan, amén. Habíamos hecho el club de los eunucos, fíjense, hermano, en ese tiempo, que era todos los que me seguían a mí para estar sin novia, hermano, así, a lo macho, ¿verdad? Sin novia. Pero mi esposa organiza el club de las Amazonas, y ¿cómo íbamos a hacer, hermano? Nos derrotaron, así es que nos casamos todos así como en 2 años, todos los eunucos, se acabó el club. Pero creo que lo que Dios estaba haciendo, hermanos, era cambiar el corazón, o sea, entender que la mujer es una persona hecha a la imagen de Dios y que es un tesoro y que hay que cuidarlo y que hay que protegerlo y que no es de aprovecharme, pues, sino que más bien de complementarme. Cuando Dios cambia el corazón, entonces dice, vaya, estás listo para el otro paso. Pero es bien importante, hermano, cambiar la manera de pensar. Debe renovar tu mente, y eso lo hace la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va dirigiendo que esas cosas no son correctas. Paso número 2, permanece en Jesús, hermano. Recuerda cómo el Señor Jesús dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Es apartarse, hermanos, todos los días, un ratito aunque sea, a volverse a conectar al Señor. Eso es la oración, la meditación, el tomar un tiempo afuera. Cuando más ocupado estás, más debes buscar conectarte con Dios. Tercer paso, reconoce que necesitas la ayuda de Dios. Esto, hermanos, es tan fácil, pero tan difícil. Como Dios me dio a mí, hermanos, un salmo, recuerdo que me lo puso bien claro a mí, de que Él estaba para guardarme, para protegerme. Y eso me hizo reconocer a mí que necesitaba la ayuda de Dios. Todos nosotros tenemos que entender que separados del Señor no podemos, y entonces hay que pedirle la ayuda a Él. Es tan fácil, les digo, pero tan difícil el reconocer que necesitamos de Dios. Deja ya esa aparente fortaleza y pide la ayuda de Dios. En el momento de la tentación diaria, pide la ayuda de Dios. Así es que esa es la cuarta cosa, ¿verdad? Que tenemos que pedir la ayuda de Dios. Si quisiéramos quizás hacer como un repaso, ¿verdad? Lo primero es renovar la mente. Lo segundo, ¿cuál es, hermanos? Permanecer en Jesús. Tercero, reconocer que lo necesitamos. Y cuarto, pedir la ayuda de Dios. Así es que hoy, hermanos, vamos a hacer algo. Vamos a orar utilizando estos 4 componentes de la oración. Te pido que inclines tu rostro. Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Dios Todopoderoso, que en tu misericordia encontramos, Señor, la salida, la bendición. Y tú estás aquí para socorrernos, para ayudarnos. Que tu gracia, que tu perdón nos acompañen siempre. Espero que el Señor te haya hablado a tu corazón a través de la palabra de Dios, y que quieras abrirle tu corazón a Jesucristo. Es la mejor decisión que puedes hacer. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahora tú puedes hacerlo a través de una sencilla oración. Repite conmigo en tu corazón y dile: Señor Jesucristo, reconozco que he estado apartado de ti. Reconozco que no puedo vivir sin ti. No puedo hacer la vida sin tu poder. Ayúdame, entra a mi vida, perdona mis pecados. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Te quiero dar las gracias por tu sacrificio en la cruz y porque ahora vives en mi vida.
Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Seguir adelante, a buscar una iglesia donde congregarse, o si quieres congregarte con nosotros para que des los pasos iniciales a través del proceso, dijiste que sí. Te esperamos.